Bien, pues seguimos en el curso de SEO on Page, en la sección de contenidos, cómo crearlos y optimizarlos correctamente. Y estábamos hablando acerca de las canibalizaciones. En las dos clases anteriores hemos visto qué eran las canibalizaciones, los tipos que existían, por qué podían ser tan dañinas y cómo podíamos detectarlas. En esta clase vamos a ver cómo podemos solucionar, una vez que ya hemos detectado que tenemos una canibalización SEO, cómo podemos solucionarla. Pues bien, vamos a ver las soluciones. Lo primero, revisar la semántica, ¿vale? Lo primero que habrá que hacer es revisar la intención de búsqueda de esas páginas para saber con qué intención estamos trabajando cada una de ellas y que no haya dos páginas posicionándose por la misma intención de búsqueda. Y luego, por supuesto, los sinónimos que hemos utilizado, las keywords relacionadas semánticamente y el tono, ¿vale? Como ya hemos comentado y veremos más adelante, Google reconoce el tono del post por la semántica de ese post, ya sabe que es un post más informacional o que lleva un discurso de venta online con llamadas a la acción. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de maquetar un contenido que no origine canibalización con otro. Revisar el SEO on-site o el SEO on-page, ¿vale? Empezaremos por lo básico, comprobando las URL. Es similar y el título y la metadescripción son similares. El H1 y el H2 se parecen mucho y la densidad de keywords. ¿Cuántas veces se está repitiendo las palabras claves en cada página? Si estos aspectos son muy similares entre esas dos URL, ya sabemos que aquí es donde puede estar el origen de esa canibalización. Elegir la URL ganadora, ¿vale? Si tenemos varias, al final hay que elegir la URL con más potencial. Con el comando site que hemos visto antes, el resultado que Google nos arroje primero sería un buen indicador para saber que Google ahora mismo es a la URL que más importancia le está dando. Igual se alinea con nuestros intereses y eso me ratifica, o igual no me interesa que esa URL sea la más relevante, ¿vale? Pero lógicamente también hay que tener en cuenta más cosas, ¿vale? Hay que analizar también cuántos enlaces entrantes tiene. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos URLs y resulta que hay una que tiene 3 enlaces entrantes y la otra no tiene ninguno, pues a lo mejor, aunque Google me diga que la que no tiene enlaces entrantes es, digamos, la primera, me voy a lo seguro, es la que le está apareciendo primero, me voy a lo seguro y me quedo con la que sí que tiene 3 enlaces entrantes, ¿vale? La fórmula matemática al final no existe. Lo que hay es que echarle sentido común, estrategia y pensar. Más cosas. Eso, ¿vale? Todo esto que llevamos visto, hay que combinarlo con cuánto tráfico recibe cada una de las URLs que están canibalizando, porque igual me interesa potenciar la que está recibiendo mucho tráfico, o cuál tiene mejor experiencia de usuario UX, es decir, cuántos datos en Analytics de permanencia en la página de tasa de rebote son mejores, cuáles datos, qué URL tiene mejores datos de experiencia de usuario. Es un dato que hay que computar también para saber cuál es más interesante. Y por supuesto el tema del CRO, es decir, qué página me convierte mejor, el post de blog o la URL o la página donde puedes comprar los productos. Pues lógicamente la página donde puedes comprar el producto. Entonces, digamos, hay que computar toda esta información para al final, en cada caso, elegir la URL ganadora. Y acordaos de los problemas que vimos en la primera clase de canibalizaciones, de diagnóstico y tratamiento de canibalizaciones, de los problemas que se generan por una canibalización SEO. Entonces, ¿merece la pena invertir tiempo en solucionar una canibalización SEO? Por supuestísimo que sí, ¿vale? Otra forma de solucionar canibalizaciones SEO, revisar los anchor text. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ver con cómo se enlazan a las páginas desde fuera, si tenemos enlaces entrantes y también los anchor text o los textos anclas que se están utilizando a nivel interno. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver a la hora de canibalizar. Puede ser que el problema de la canibalización sea porque lo que estamos enlazando interna o externamente no lo estamos enlazando como debemos. Es decir, cuando hay un problema de canibalización, otra de las cosas a revisar es
cómo estamos enlazando a esas páginas, con qué texto ancla, con qué anchor text, a ver si lo que estamos haciendo es enlazándolo con el nombre que no es o con un nombre muy parecido, similar, y eso lo que está es el origen de esa canibalización. Revisar la arquitectura, por supuesto. Tenemos que revisar la arquitectura para ver si está bien optimizada o necesita cualquier tipo de modificación o mejora. El tener una arquitectura deficiente puede originar muchas cosas, como ya hemos visto en en clases anteriores, y uno de ellos, de los problemas que puede generar tener una arquitectura web deficiente, es una canibalización de contenidos. Otra solución, la fusión hace la fuerza, ¿vale? Fusionar páginas, pues cogemos la URL débil y la fusionamos con la URL fuerte traspasando su contenido. Eliminamos la URL débil y le hacemos una redirección 301 a la URL fuerte y además avisamos a Google a través de Google Search Console para que tome en cuenta esos cambios cuanto antes, ¿vale? Es decir, he detectado la URL fuerte que tengo, ¿vale? Esta es más débil, pues que lo que hago es los contenidos de la débil los paso a los contenidos de la URL fuerte, le hago una redirección, la URL débil le hago una redirección hacia la URL fuerte, hacia la ganadora, y además a través de Google Search Console aviso a Google de que ya he aplicado estos cambios y que los tenga en cuenta cuanto antes. NoIndex versus robot.txt. Entonces, con esa URL vieja, con esa URL débil, con esa URL que he eliminado, ¿qué hacemos con ella? ¿La ponemos como noindex o la bloqueamos por robot.txt? ¿Vale? Pues aquí tenemos una comparativa. Si la pongo como noindex, es decir, para que Google no incluya esa URL en su base de datos, acordaros, Google hacía 3 procesos. El proceso de rastreo, que era encontrar nuevas páginas, una vez las encontraba, hacía el proceso de indexación, es decir, incluir esas páginas nuevas o modificadas en su base de datos, en su índice, para posteriormente clasificarlas, mostrarles los resultados de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a esa URL débil le meto un noindex para decirle a Google, oye, no me la incluyas en tu base de datos, estamos desperdiciando, gastando presupuesto de rastreo para nada. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Google que llegue a esa página para al final decirle que no la incluya en su base de datos. O sea, le estamos diciendo, Google, acceda a esta web, rastréamela, encuentra esta página, pero ahora luego cuando la encuentres no me la metas, no me la incluyas en tu índice, ¿vale? Entonces, es mejor no hacerle perder el tiempo y decirle a través del robot.txt, que es un archivo en nuestra web, a través del que damos o limitamos acceso a ciertas partes de nuestra web o ciertas páginas de nuestra web, pues es mejor decirle a través del robot.txt, oye, esta URL bloquéamela para que Google no acceda, para que Google no la encuentre, ¿vale? Entonces, sí, eso es lo que podemos hacer. Es mejor el robot que el noindex, ¿vale? Ahora, si queremos certezas seguras de que no va a llegar a esa página por ningún lado, la ponemos como noindex primero para que la desindexe de los resultados, para que no la muestre más en los resultados de búsqueda y no la saque, por así decirlo, de su base de datos, y le ponemos, la bloqueamos por robot.txt para que no pierda tiempo en otro momento en volver a encontrarla. Y además la bloqueamos por Google Search Console, ¿vale? Google Search Console tiene un apartado que te permite bloquear ciertas URLs. Esto ya es plena garantía. Con respecto al bloqueo por Google Search Console, tenéis aquí, haciendo clic en la flechita, un enlace donde os dejo toda la información sobre el tema, ¿vale? Del bloqueo de URLs por Google Search Console, ¿vale? La 410 existe, ¿vale? Es decir, a veces cuando nosotros eliminamos una URL, le hacemos una 301, es decir, cuando nosotros eliminamos una URL, a veces no siempre le hacemos una redirección 301, eso es lo que quería decir. Es decir, no siempre redireccionamos esta URL a otra, ¿no? Sino que simplemente pues, no le hacemos ningún tipo de redirección. Entonces esa URL va a dar un error 404. Pues en su lugar, en vez de marcarla como error 404, podemos decirle a Google
que esa página ya no existe de una forma mucho más inteligente, que es a través de la 410, es decir, esta URL ya no existe y nunca va a existir, ¿vale? Como digo, la diferencia entre la 404 y la 410 es que con la 410 le estoy diciendo de una manera muy inteligente a Google que pues que no va a volver a existir más esa URL, entonces es mucho mejor, porque la 404, por decirlo de alguna manera, es un poco, a ojos de los robots, un poco castaña, ¿vale? Entonces, si tenemos claro que ese contenido, esa URL nunca más va a volver a existir, le ponemos 410, ¿vale? Mejor que 404. La dichosa canonical, que ya la hemos comentado en clases anteriores, ¿vale? Como hemos visto antes, la canonical es solo una sugerencia para Google, es decir, Google no siempre le hace caso, ¿vale? Con respecto al traspaso de autoridad, la verdad es que no hay nada claro sobre el tema, pero lo que sí está muy claro en las directrices de Google, además, es que las canonical se utilizan para contenido duplicado, ¿vale? Como hemos hablado antes, si yo tengo una camiseta en 5 colores diferentes y lo único que cambia es el color en ese contenido, eso es contenido duplicado. Y las canonicals son contenido parecidos, no duplicados. Por eso, por lo cual, no es ni lo propio ni lo apropiado utilizar la canonical para solucionar una canibalización, ¿vale? Porque es contenido parecido y no duplicado. La redirección 301, ¿vale? Si tenemos que hacer una redirección 301, es mejor hacerla a través del archivo htaccess, ¿vale? Haciendo clic en esta flechita encontraréis un artículo muy bueno explicando paso a paso cómo hacer una redirección 301 a través del archivo htaccess, ¿vale? Y cuidado con dejar las 301 de manera indefinida, ¿vale? Cuidado con dejarla de manera indefinida. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos solucionado la canibalización, que ya ha pasado un tiempo prudencial, ya podemos quitar esa 301 sin problema, ¿vale? Ya que a Google se le han mandado las señales apropiadas para que en sus resultados empiece a mostrar la URL que nos interesa. Entonces, ya nos hemos ocupado de cambiar todos los enlaces que apuntaban a esa página antigua, ya está desindexada, por lo tanto no tiene sentido mantener esa redirección, ¿vale? Pues entonces, en el momento que ya esté solucionada, la quitamos esa redirección, ¿vale? Cuando ya esté solucionada, ya esté desindexada de Google, ya todos los enlaces que apuntaban a esa URL los hayamos cambiado, pues no tenemos que dejarla de manera indefinida en el htaccess, ¿vale? Porque además el hacerlo así, lo único que consigue es, si lo dejamos de manera indefinida, lo único que estamos consiguiendo es entorpecer o jorobar al robot, ¿vale? Y como conclusión de esta clase, súper importante, lo que siempre, y lo que he dicho a lo largo de todos estos cursos y todas estas clases, una URL, una intención de búsqueda. Una URL, una intención de búsqueda. Siempre no abarquemos varias intenciones de búsqueda en una misma URL. Una URL, una intención de búsqueda para cada una de ellas. Y hasta aquí este vídeo de diagnóstico y tratamiento de penalizaciones. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho, sobre todo a detectarlas y a solucionarlas. Y en la siguiente clase veremos cómo trabajar los contenidos. Así que nada, vamos al siguiente vídeo.